Buenos días. Quiero agradecer a Pablo Arteta Manrique, quien me invitó a presentar un tema de mediación. Soy Nadine Pelissier, mediadora judicial y convencional en asuntos comercial, civil y familiar. Soy jurado por las Cortes de Apelación de Lyon y Grenoble en Francia. Hoy día les quiero contar una historia que leí en un libro y que es muy relevante de cómo funciona la mediación. Tomamos a dos personas que viven cada una en una colina. Abajo, a medio camino, hay un manzano. Uno va a ver al otro y le dice: las manzanas están maduras, habría que cosecharlas. Y el otro le contesta: no, todavía, habría que esperar un poco más. Ahí tenemos el principio de un conflicto. Los dos no están de acuerdo y además se van a prestar intenciones. Uno va a decir: este no sabe nada de frutales y vamos a esperar demasiado y perder la mitad de la cosecha, tal como el año pasado. Y el otro piensa: este sabe perfectamente que yo no voy a estar estos días y quiere aprovechar de que yo no esté para cosechar todo. Y eso no me conviene. Las cosas van escalando, las palabras también, y eso muchas veces los lleva a los tribunales. En mediación, tomamos a uno de estos dos y lo llevamos a ver cómo se ven las cosas desde el otro punto de vista, desde la otra colina. Y también tomamos al otro y lo llevamos a ver cómo se ven las cosas desde el otro lado, desde la colina del otro. Y ahí, por ejemplo, se van a dar cuenta de que, por un lado, las manzanas están maduras porque expuestas al sol todo el día, y por el otro lado, no están todavía maduras porque reciben menos sol. Este es un momento clave en la mediación. Es el momento de la comprensión mutua, cuando las dos partes entienden por qué el otro tiene tal o tal postura. A partir de este momento, el conflicto baja de un nivel porque dejan de prestarse intenciones y entienden mejor por qué el otro actúa de tal y tal manera. Y a partir de este momento, las partes están dispuestas a trabajar en una solución. Y es un punto importante de la mediación, que son las partes que buscan su propia solución. Y por ejemplo, en este caso, van a decidir de que van a cosechar las manzanas, van a cosechar todas las manzanas, pero cuando estén maduras, o sea, una parte ahora y la otra parte un poco más tarde. O sea, se creó valor porque se va a cosechar todas las manzanas, ninguna se va a perder, pero se van a cosechar cuando estén maduras, no cuando solamente la primera mitad está madura. Eso es un ejemplo interesante encuentro de la mediación. Gracias.